Hola, ¿cómo estás? Soy Aida. Bienvenido y bienvenida a Lunes Verde en Red. Actualmente las noticias reportan incendios forestales, sequías y se observa que grandes ríos como el Amazonas se están secando. Todo esto provocado por las actividades humanas. El cambio de uso de suelo por la expansión de la frontera agrícola, la expansión urbana, provocan el desabastecimiento de agua potable tanto en calidad como en cantidad. Y países como Ecuador, que dependen de la hidroelectricidad, sufren cortes de luz. Hoy nos acompaña Francisco Gordillo, bienvenido, quien nos va a hablar de un fondo regional que cuida el agua y los bosques. Francisco, bienvenido. Cuéntenos, ¿qué es esto del fondo y cómo nace este Fondo Regional del Agua? Muchas gracias, Aida. Gracias por la invitación a Lunes Verde. El Fondo Regional del Agua nace como una iniciativa de los municipios del sur del país hace ya más de 14 años. Realmente se buscaba un mecanismo que garantice la inversión de los recursos en la conservación, protección y recuperación de los ecosistemas frágiles y degradados del sur del Ecuador. Y el 8 de julio del 2009, 5 municipios, conjuntamente con Naturaleza y Cultura Internacional, toman la decisión de suscribir un contrato de fideicomiso con la Corporación Financiera Nacional a un plazo de 80 años y de carácter irrevocable. Nace por primera vez un mecanismo basado en el aporte ciudadano. Es decir, una tasa ambiental que se aporta en el consumo en la planilla de agua potable es transferido por parte de los municipios, que son los que dan el servicio de agua potable, a una cuenta especial del Banco Central del Ecuador, y de esta manera, a través de un plan de inversiones, los municipios, conjuntamente con este fideicomiso, Fondo Regional del Agua, poder ejecutar las acciones en función de la conservación y protección de las fuentes de agua y, como usted bien lo dijo, garantizar la calidad y el caudal a largo plazo. Es decir, los municipios tienen este gran reto de enfrentar una crisis climática con este pequeño mecanismo sostenible. ¿Cuáles son entonces los retos que tiene actualmente este Fondo del Agua? Bueno, el Fondo Regional del Agua desde sus inicios ha ido teniendo una evolución respecto al tema financiero, respecto al tema legal, respecto al tema de implementación técnica ya en territorio, y también el tema social, porque esto es una relación entre propietarios en la parte alta de las cuencas donde nace el agua y los usuarios en la parte baja, que tiene que converger en un gran acuerdo que nos permita realmente convivir y proteger este recurso tan importante como es el agua. Entonces, el reto que tenemos en esta evolución es ir buscando alternativas frente a los distintos eventos naturales, pero también provocados por el hombre, para garantizar esa provisión de agua a las poblaciones. Entonces los municipios, desde el punto de vista legal, han ido progresando de a poco con ordenanzas que han sido actualizadas y con el soporte de la cooperación internacional y también en este caso de un constituyente muy importante como es Naturaleza y Cultura Internacional, se ha afianzado ese soporte legal para que las ordenanzas siempre estén activas y puedan ser operacionales y puedan también ser aplicadas en territorio. Ordenanzas que han evolucionado de solo cuidar una fuente de agua a cuidar en este momento ya todas las áreas en buen estado de conservación, que se las conoce como áreas de conservación municipal y uso sostenible. Entonces, esa evolución ha permitido visualizar más el trabajo que se realiza en territorio, pero también implica un reto muy grande, que es buscar más financiamiento para poder realizar el manejo adecuado de estas áreas. En la actualidad, son 13 municipios parte del fondo. El reto es llegar a tener a los 39 municipios de la región sur, pero es un proceso que implica desde la voluntad política a tener la información necesaria para poder tomar las decisiones a nivel de autoridades y municipios. Claro, Francisco, eventualmente estamos sufriendo en Ecuador estos cortes de luz, sin embargo podría agravarse de no cuidar estos bosques y el agua, pero generalmente muy pocos conocemos dónde nace el agua, por qué es importante cuidar los bosques o por qué es importante incluso cuidar el caudal de esta fuente. ¿Cómo ha sido este trabajo con estos gobiernos locales, municipales sobre todo, donde hay técnicos que poco a poco se van insertando en este quehacer de análisis técnico por un lado, pero también de una decisión política, como bien lo menciona? Claro, se necesita obviamente manejar estos procesos
en forma articulada. O sea, el Foragua se convierte en un articulador de acciones en el territorio, porque al tener varios actores como son los municipios y tener ecosistemas que no tienen límite geográfico, incide la necesidad de articular entre varias organizaciones e instituciones para poder implementar acciones de conservación. Entonces, es importante contar con información técnica, contar con la información científica que pueda llevar a la mejor toma de decisiones para implementar acciones reales y que funcionen en el territorio. Una de las acciones que más hemos implementado en estos últimos años, a partir de las acciones y medidas REDD+, que son muy conocidas por todos, la reducción de las emisiones por deforestación y degradación. Esto viene desde el Acuerdo de París, y obviamente estas acciones las hemos también ya tomado en cuenta acá, y también basándonos en los ODS, obviamente ha permitido ya definir un mecanismo y una metodología de intervención en territorio. Una de esas metodologías es lograr acuerdos de conservación con propietarios y compensaciones por servicios ambientales a aquellas personas que suscriben estos convenios. Estas compensaciones ha sido una metodología que ha permitido conducir la tasa ambiental a lograr acciones de restauración de las fuentes de agua para quitar justamente ese tensionante que es la ganadería o la agricultura no sostenible dentro de estas zonas, y de esta manera lograr esa restauración completa de las fuentes de agua. Ya tenemos casos muy exitosos, la ciudad de Loja es una de ellas. Aquí hay fuentes de agua muy bien conservadas, pero es gracias a estos procesos de inversiones que han permitido la restauración de estas fuentes. Pero esto ya se ha expandido, lo estamos haciendo en muchos otros municipios, pero es importante aún fortalecer un mecanismo financiero. Y quizás el reto, como lo estábamos conversando un poco más antes, el reto más importante es lograr ese equilibrio entre la zona rural y la zona urbana. La zona rural está abocada a la conservación de las áreas, a conservación de las fuentes de agua. Muchas de las veces hasta exigimos que la zona rural se encargue de esto. Es decir, los campesinos, los propietarios, los ganaderos protejan el agua. Y sean los únicos responsables. Y sean los únicos responsables. Pero este mecanismo, a través de la tasa ambiental, hace que los ciudadanos aporten para cumplir ese reto. Y evidentemente no es suficiente. Entonces, valga la redundancia, el reto es buscar un financiamiento más sólido. Estamos planteando justamente en estos últimos meses un mecanismo de financiamiento basado ya en lograr subsidios a préstamos que se puedan dar en el sector rural para generar producción sostenible anclada a la protección. ¿Y por qué debemos lograr ese financiamiento en el sector rural a bajos intereses, del 2, 3, 4%? Debemos lograrlo porque el sector rural está deprimido económicamente. Y esa depresión económica hace que se motive la expansión agrícola y también el acceso del extractivismo al ser presas fáciles por la falta de trabajo, la falta de economía. El sector rural de esta zona al menos se conoce que sobrevive con menos de $1.80 al día. Eso significa que tenemos un reto por delante para mejorar la economía del sector rural. ¿Cómo la podemos mejorar? Ayudando a que tengan acceso al crédito a bajo interés. ¿Cómo subsidiamos para que baje a un 2-3% de interés? A través de la tasa ambiental y la banca pública y privada. Entonces, eso es un reto que se está planteando, se está focalizando, y estamos seguros que para el 2025 ya podremos arrancar con un mecanismo nuevo que busque el financiamiento, apalancar el financiamiento, no necesariamente ya de la cooperación internacional, sino ya de la misma banca pública y privada del país. Y bueno, y entendiendo un poco la dinámica y la metodología con estos acuerdos de conservación, ¿hay algunos ejemplos que tengamos en algunos municipios donde se hayan establecido quizás el tema de sistemas agroforestales o una ganadería más sostenible? Sí, existen varios ejemplos puntuales. Es evidente que la conservación debe de ir de la mano de la producción sostenible. Para disminuir la presión al bosque debemos generar una producción sostenible
que apoye económicamente al sector rural, a las zonas de amortiguamiento, a las áreas de conservación. Y ya se han montado algunos pilotos de producción sostenible, por ejemplo, de pitahaya, de guanábana, de granadilla, de mora, en algunos sectores ya de la Amazonía y también de la provincia de Loja, buscando ese modelo que permita justamente afianzar un flujo de capital donde la producción tenga acceso a mercados especiales o a mercados priorizados, y también permita que a través del fondo reciba el asesoramiento técnico, el seguimiento y también abriendo más oportunidades para la inversión, tanto de la cooperación como también del sector público y privado. Entonces sí existen ejemplos muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la guanábana, que se ha implementado en un cantón de la Amazonía, que es el Pangui, donde los propietarios han montado estas plantaciones canjeando las zonas ganaderas por áreas de producción de guanábana. Y es súper interesante porque una hectárea de guanábana puede ayudarnos a canjear 25 hectáreas de pastizales. Es decir, montando una producción sostenible de un fruto exótico como es la guanábana, ha permitido que yo canjee en la zona de las fuentes de agua del cantón El Pangui más de 300 hectáreas de pastizales, sacando todo el ganado de la fuente de agua y reforestándola al 100%. ¿Y quién reforesta? El mismo propietario. ¿Quién nos ayuda a monitorear? El mismo propietario, a través de las capacitaciones que les damos. Pero también se transforma, como bien lo decía la revista Mongabay en un reportaje que nos hacía en el 2022. Transformamos a los propietarios y a los usuarios en conservacionistas. Y claro, al momento que nosotros les planteamos un mecanismo de producción sostenible para dejar la ganadería que le está contaminando y ensuciando el agua, pues generamos un modelo de ingresos diferente y lo transformamos efectivamente de ganadero a productor de guanábana en este caso, con mejores ingresos, con mejores oportunidades y obviamente logrando un resultado tan importante para nosotros como es restaurar 100% la fuente de agua. Ahora, entender un poco estos nuevos desafíos que se enfrentan, por ejemplo, en el caso del sector rural, con esto que nos acaba de mencionar que sucede en el cantón El Pangui, ¿cómo lo trabajamos en el campo urbano? Es decir, aquí viene otro tema, otra población, otra dinámica de convivencia. ¿Cómo lo están enfrentando? Replicar un modelo y un mecanismo de producción sostenible ya requiere, en cambio, otra pata de la mesa, que es el municipio. Recordemos que quienes manejan todos los mercados municipales, valga la redundancia, es el municipio. Y el municipio tiene los espacios para poder generar este mecanismo de producción sostenible. Eso es un reto también que tenemos por delante. Lograr la soberanía alimentaria de las poblaciones. En este momento, la ciudad de Loja consume el 80% de productos no procesados, es decir, legumbres, verduras, carnes, que no se producen en la provincia de Loja o que no se producen en la ciudad de Loja. No tenemos soberanía alimentaria, todo lo compramos de fuera. Si lo vemos desde el punto de vista de una oportunidad, claro, podemos fomentar la producción sostenible en el sector rural y a través de los mercados municipales posicionar productos de consumo de la ciudad. Pero viene una gran pregunta. La economía de escala siempre tiene precios más bajos, porque es una economía donde se mecaniza, donde se utiliza tecnología, donde sus suelos permiten disminuir los costos de operativos y de mano de obra. Entonces, no es competitivo el sector rural, más en este sitio, en esta provincia tan quebrada, tan montañosa, es mucho más difícil tener economía de escala. ¿Cómo podemos lograr esa compensación para que esos productos del sector rural sean competitivos frente a esos productos que vienen de fuera? La única solución son las compensaciones por servicios ambientales. Si buscamos conservar y proteger las fuentes de aguas, necesitamos de la tasa ambiental para ser competitivos a la producción local y de esa manera, a través de los mercados municipales, generar producción en el sitio y de esa manera borrar huella de carbono. Y me gustaría poner aquí un ejemplo. Miren, la mayor parte del brócoli que se vende en esta ciudad viene del sector central del país, de Cotopaxi y Pichincha. De ahí viene la mayor cantidad de brócoli que se consume en esta ciudad, a través de los distintos supermercados. Quizás el precio podemos llegar a ser competitivos,
Pero ¿qué significa en términos ambientales borrar la huella de carbono de traer de tan lejos el brócoli a una ciudad? O sea, traerlo en transporte terrestre emite hay emisiones de CO2 y evidentemente esa huella de carbono al tomar una acción con compensaciones por servicios ambientales permitiría disminuir también esa huella de carbono. O sea, es doble efecto, pero eso implica la necesidad de crear ese mecanismo y ese es el reto también que tenemos, basados en estas experiencias piloto que hemos logrado en cantones como el Pangui, Yanzata, Palanda, Huyango y aquí en la parte alta de Zamora, en Limbana. Es decir, crear estos caminos o estas rutas que permitan que los productores locales que están cuidando las fuentes de agua tengan un espacio donde comercializar sus productos. Exacto. De manera que nos permite hablar de soberanía alimentaria un poco más local. Francisco, veo que se tiene mucha información dentro de este Fondo Regional del Agua, veo que se manejan también ya ejemplos, hay un diagnóstico a partir de los proyectos exitosos que se están llevando adelante con algunos municipios, pero sin duda alguna el 2025 seguirá siendo este otro año para ejecutar nuevas acciones que nos permitan mitigar esta crisis climática que estamos viviendo. ¿Cuáles son esos siguientes pasos, Francisco? ¿Por dónde están enfocando el camino con este mecanismo financiero para generar esta sostenibilidad de la que estamos conversando? Bueno, el tema 2025 y posterior. Estamos proyectándonos y vamos a empezar con el Plan Estratégico 2030. Lo que estamos buscando es adaptarnos a la crisis del cambio climático. Ya son nuevos retos, son nuevos fenómenos que se están dando. El clima ya no es tan predecible como antes y eso implica efectos sobre la población y sobre las fuentes de agua. Entonces tenemos que empezar a prepararnos para adaptarnos a esa crisis climática, que evidentemente ya es real. No podemos a lo mejor revertirla, pero sí adaptarnos, pero es un reto para el 2030 nosotros buscar alternativas que permita garantizar el aprovisionamiento de este recurso, ¿no? Que es muy importante y que nos pone en crisis que la estamos viviendo en el día a día, hoy por medio de cortes de luz, falta de agua, pero también tenemos que pensar en calidad de aire, calidad de suelo, calidad de alimentos. Calidad de alimentos, o sea, hay todo un conglomerado de cosas que hay que ir analizando, pero sigue siendo eje transversal el recurso hídrico para todos esos sistemas. Entonces, al 2030 nos proyectamos en buscar nuevas alternativas, a cimentar más el aporte ciudadano, pero también buscar alternativas de ingreso a través de mecanismos financieros para lograr la producción sostenible, la soberanía alimentaria, pero con productos que tengan un propósito. Es decir, yo producir legumbres, producir carnes, producir tubérculos, todos los alimentos que requiramos, pero producirlos con propósito, y ese propósito tiene que ser la conservación de nuestros propios ecosistemas, al menos de la zona donde vivimos. Me quedo con esta frase: sigue siendo fundamental la gestión del recurso hídrico, sigue siendo fundamental proteger y cuidar nuestras fuentes de agua. Francisco, vamos a ir a nuestro segmento para cerrar. Hemos analizado la situación y el accionar de Foragua en esta región 7. Entiendo que esperamos que se sumen más municipios y eso es muy bueno, pero también enfrentamos esta crisis climática. ¿Estamos a tiempo de seguir trabajando, de hacer algo? Sí, siempre va a haber esperanza, ¿no? Se puede hacer algo. Y claro, primero lo que tenemos es que lograr el despertar de esa conciencia en la ciudadanía de la importancia de cuidar los recursos naturales y proteger esos servicios ambientales, que muchas de las veces ni siquiera sabemos de dónde provienen. Y el aire, el agua, el suelo, son los servicios ambientales muy importantes para el ser humano, para la vida. Entonces, despertar esa conciencia de cómo protegerlos, cómo cuidarlos, es súper importante y es, además de eso, necesario en tiempos de crisis climática. Y Rodrigo, claro, lo hacemos generalmente en nuestros programas de Lunes Verde en Red, este análisis de
¿Qué tan equilibrados estamos como seres humanos para entender esta relación dinámica con la naturaleza, con estos recursos naturales que están en el planeta y que generalmente ya los estamos viendo perderse, o sobre todo en algunos de los casos, como mencionaba al inicio, vemos un gran río Amazonas que se está secando? ¿Podemos lograr todavía que la ciudadanía, que la humanidad entienda que tiene una labor fundamental para conservar y sobre todo para proteger estos recursos humanos? Yo creo que sí. Somos 8.000 millones de seres humanos. Si solo sembráramos un árbol o 10 árboles por cada ser humano, creo que haríamos ya lo necesario para poder revertir estos fenómenos del cambio climático. Pero aparte de eso, hacer conciencia en el uso de estos servicios ambientales, el uso del agua específicamente, cuidarla, eso aporta muchísimo. Quizás vemos un río Amazonas que puede disminuir su caudal por muchos factores, ¿no? No solo porque desaparece por obra de magia. A algún lado está yendo esa agua. Significa que hay más evapotranspiración, menos infiltración de agua. Por eso el río disminuye su caudal. Entonces significa que a lo mejor el planeta está más caliente y evidentemente hay un efecto. Pero revertir eso solo es un tema de los seres humanos. Y de hacer conciencia podría hacer el cambio, ¿no? Uh-huh. También mencionaba Francisco algo muy importante, y es que hay que ir sumando a esta metodología, a este mecanismo, a nuevos municipios. ¿Cuántos municipios nos faltan para que sean parte de este fondo del agua? Bueno, en este momento nos faltan 26 municipios. A ver, 26 municipios. ¿Y qué mensaje les podríamos dar a estos 26 municipios para que se sumen y para que entiendan también que se puede generar un mecanismo sostenible para cuidar las fuentes de agua? Bueno, en realidad, de manera indirecta están vinculados todos los municipios, con varios proyectos de cooperación, proyectos articulados con instituciones. Ha habido una cercanía con todos los municipios. De hecho, Naturaleza y Cultura Internacional es nuestro principal aliado para ese acercamiento con todos los municipios. Entonces, quizás no han suscrito este compromiso, que es diferente, pero son parte del trabajo en la región. Y no han suscrito este compromiso porque eso depende de la voluntad política y de cumplir procesos técnicos y administrativos al interno de los municipios, y que de a poco muchos lo han logrado. De hecho, en este momento ya existen 10 municipios más que están con todo completo para ser parte de este mecanismo. Esperamos que en este próximo año o a lo mejor más tiempo suscriban, porque la toma de decisión es la complicada. Porque ¿qué significa el fondo? El fondo significa transferir recursos que los podría manejar el municipio directamente, pero la diferencia está en que en el fideicomiso se asegura la inversión. Ya no depende de la toma de decisiones de un solo colectivo, sino de todo un colectivo regional. Muchos municipios, muchas instituciones, y eso hace que hagamos las cosas con una visión del ecosistema en general, no una visión puntual de un solo sitio. Y cuando ya entiende esto, un municipio se hace parte del fondo y suscribe un compromiso a 80 años plazo. Y eso es lo interesante. Y yo siempre hago esta broma, y creo que para cerrar es súper buena como para contarlo. Yo siempre digo que el fideicomiso, Fondo Regional del Agua, para un municipio es peor que un matrimonio. Porque acá en el fideicomiso no existe posibilidad de divorcio. No se puede salir ningún municipio una vez que suscribe, porque es de carácter irrevocable. Y eso ya ha pasado en varios años atrás, donde se ha visto cambios de autoridades que han pretendido desconocer este contrato de fideicomiso. Pero al final del día se ha dado la razón y al final siguen siendo parte. Entonces, en este tipo de mecanismos son interesantes y ha ido replicándose en otros sitios, que eso también es importante decirlo. Foragua no solo está en el sur del país, existen otros foraguas con otro nombre obviamente, que ya se han ido creando. Ya existe en Imbabura, existe en Tungurahua, está el FONAC de Quito, que es un mecanismo parecido, que es un fideicomiso también, en Cuenca, y existe también el del Puyo. Mecanismos se han ido creando en estos últimos años y que tratan de buscar un mismo modelo, pero todos tenemos la misma finalidad: cuidar el ecosistema. Muchas gracias, Francisco. A ustedes por seguirnos
cada lunes y me quedo con esta frase. Sigue siendo fundamental gestionar los recursos hídricos, sigue siendo fundamental cuidar y proteger las fuentes de agua y los bosques. Nos vemos el siguiente lunes.